Abundantes bendiciones en el nombre de nuestro único gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Con usted, su servidor, el pastor Bernulfo Ballesteros, en este su canal Defensores del Nombre Internacional. Es para mí un gozo poder estar con ustedes en este segmento y así juntos recorrer la maravillosa palabra de Dios, aprender, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir la secuencia de nuestros estudios, teniendo como referencia para esta oportunidad el libro que hemos estado estudiando, el libro escrito por nuestro gran hermano, el apologista internacional, el hermano Alexander Escobar Cerrato. Y estamos estudiando el libro La Unicidad, Única Verdad de Dios en el tomo 1. Estamos revisando, anotando y creciendo en este principio, juntos aprendiendo de todas estas maravillosas verdades que el Señor guió a nuestro hermano a dejar plasmadas en este libro, La Unicidad, Única Verdad de Dios. Un material que yo bien lo puedo recomendar, muy nutrido, muy bueno. Es una guía de estudio que usted no puede quedarse sin analizarla. Creo que le va a ayudar mucho. No solamente hablo del grupo o nosotros acá los unicitarios, sino que es una guía que puedo recomendar para todos aquellos que quieren crecer el conocimiento de la verdad, independientemente del perfil doctrinal que tengan. Creo que es bueno que usted se dé la tarea en el momento para analizar todos estos principios. También hay otros contenidos, otros libros muy buenos que también estaremos por aquí compartiendo, porque no vamos a quedarnos con uno solo, no, vamos a desglosarlos todo por aquí para que los amantes del estudio serio y minucioso puedan participar en estos estudios. ¿Cuáles son estos libros? Ya le dije, La Unicidad, Única Verdad de Dios en su tomo 1 y el siguiente, el tomo 2. Luego tenemos aquí, lo ofrecemos también en Defensa de la Unicidad, su respectivo volumen, el 1 y el 2. Catolicismo al descubierto, refutación a la doctrina de la serpiente, los tratados de unicidad que usted no puede dejar de lado. Después de este estudio es bueno salir a evangelizar con un buen material y que se lo recomiendo, creo que debe llevar. Unicidad, que es el más reciente, unicidad versus las doctrinas de error, es el complemento a todo este estudio, a todo este material. ¿Dónde puede usted tocar la puerta para que este material le llegue? Bueno, contacte al hermano a su número personal, el más 57 318 436 07 45. Ahí usted puede contactar al hermano y él se lo facilita por las diferentes vías y en los formatos que usted a bien desea tenerlo. PDF o en lo que es el compacto. Bueno, también él le puede ayudar. Si está en esta área, acá en el país de Panamá, este servidor le puede facilitar estas cosas. ¿Dónde me contacta? Bueno, mi número personal, el más 507-6395-0378, Pastor Bernulfo Ballester, y con gusto se lo hago llegar. Sea usted unicitario o no lo sea, sabe que aquí no hay egoísmo. La idea es que usted llegue al conocimiento de la verdad, sea trinitario, diteísta, mormón, católico, más cuadrangular, séptimo día, adventista, todo. Dese un espacio y traiga estos libros y analícelos sin ningún prejuicio, porque todos tenemos que analizar las cosas, hay que probar las cosas. ¿Y cuál es la forma de probarlo? Mire, siempre con la palabra de Dios, revisar que estas cosas sean ciertas. Bueno, nosotros como canal Defensores del Nombre reafirmamos nuestro compromiso de apoyo y defensa a la única verdad.
La única verdad que se encuentra plasmada en la Biblia, la unicidad de Dios. Esta es la única verdad que se puede corroborar, se puede cotejar, se puede mostrar bíblicamente. Lo demás creo que serían conjeturas, serían inventos de los hombres, pensamientos, ideas de las personas y no pueden respaldarlo con la Biblia. Y recuerde que el apóstol Pedro dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces no podemos hablar más allá ni pensar más allá de lo que está ya escrito. Esa es la línea, esa es la guía correcta y es la actitud correcta. Siempre dejarnos guiar conforme a la palabra de Dios, mostrarlo por la Biblia. No se vale decir es que me parece, es que yo creo, es que me imagino. No, esas cosas no ayudan. Hay que decir, como dijo el Señor Jesús, escrito está, y mostrarlo dónde está escrito. Así de esa forma lo podemos creer y poner el pulgar hacia arriba, decir, estoy de acuerdo. Si está en la Biblia y le da la interpretación que debe ser, estamos de acuerdo. Pero si no está en la Biblia su argumentación, entonces usted va a quedar mal parado ante aquellos que le escuchan. ¿Por qué? Porque al decir algo y no poderlo corroborar, cotejar con la Biblia, va a quedar como mentiroso, va a crear mucha incredulidad, muchas dudas, mucha incertidumbre. Obviamente no le van a recibir lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no pudo demostrarlo. Así de fácil está la cosa. Entonces, para no complicarse, vamos a mostrarlo por la Biblia. Aquí está escrito, así lo dice la palabra de Dios y así mismo lo reiteramos. Vamos a entrar en nuestro estudio sin hacerle esperar más. Vamos a compartir lo que es el formato, la guía de este día, exactamente este estudio. Vamos a compartirlo de la siguiente forma. ¿Cuál es el tema? Cristo, la plenitud de la deidad. Cristo, la plenitud de la deidad. Esto que observamos aquí dice que la plenitud de la deidad es Cristo. ¿De dónde es tomado este título? Exactamente de la carta que nuestro hermano Pablo escribe a la iglesia en Colosas, capítulo 2, verso 9. Porque en él habita, dice la escritura, miremos aquí, Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hoy observe toda la plenitud, no dice una parte, dice absolutamente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios, llenando completamente, ¿quién? Cristo. Así de fácil está la situación. No es una parte de Dios envasada en Cristo, no es una porción, no es el segundo, la segunda persona, no, es todo lo que es Dios. Habita corporalmente, ¿en quién? En Cristo. Los grupos opositores, si podemos llamarlos así, ¿cuáles? Especialmente los trinitarios, los que dicen tener tres personas en Dios, tres personas, los que dicen que Dios es tres, que son tres y que estos tres hacen un Dios. Ellos dicen que este texto quiere decir que alguien le agradó que en Cristo habitase la plenitud. Vamos a mirar cómo ellos dicen esto basándose en Colosenses capítulo 1, verso 19. Pero miremos la guía. Los trinitarios refutan las palabras de Pablo de Colosenses 2:9, donde Pablo dice que en Cristo
está o habita toda la plenitud de la deidad. Y la refutan con Colosenses 1:19, donde dice que al Padre agradó que en Cristo habitase toda la plenitud. Pero les pregunto, ¿cuándo el Padre le dio toda la plenitud de la deidad a Cristo? Y no pueden contestar. Amigos trinitarios, esta es una corta explicación de cuando Cristo recibió toda la plenitud de la deidad. Vamos para allá. Jesús dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Y además nos dice que hay unas escrituras que son las que dan testimonio de él. Y estas escrituras son el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento en los días de Jesús no había sido escrito. Es en esas escrituras donde Jesús recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Es en esas escrituras donde Jesús recibió toda la plenitud de la deidad. En las escrituras de los profetas nos dice que Jesús es el siervo de Jehová. Leamos. Perfecto. Todo lo que acabamos de observar aquí es que el apóstol Pablo, la guía que él toma para poder expresar esto de que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, él se agarró ¿de dónde? De las escrituras, o sea, de lo que es el Antiguo Testamento, por cuanto el Nuevo todavía no había sido escrito. Entonces, de allá se agarra el apóstol Pablo para poder expresar todo esto, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, si nosotros nos catapultamos hasta las escrituras y lo que dijeron los profetas, vamos a ese recorrido que hizo el apóstol Pablo. Dice que Jesús es el siervo de Jehová. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, permítame ampliar un poco acá la guía. Perfecto. Ahí lo puedo observar. Isaías capítulo 42 nos habla del siervo de Jehová en el versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Estamos citando la versión Reina Valera 1960, una versión que es la más común y la más utilizada por casi todo el pueblo creyente, a excepción de algunos que han hecho su propia Biblia y le han puesto lo que ellos quieren. Pero bueno, aquí nosotros nos vamos a guiar por lo que casi todo el mundo tiene a la mano. Capítulo 42 de Isaías dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él dará justicia a las naciones. Seguimos mirando. Isaías 53 nos dice que este siervo fue el que dio su vida en pago por nuestros pecados. Yo sé que Isaías 42 e Isaías 53 lo creen los trinitarios y dualistas, pero lo que sigue, eso sí no lo creen. Miremos. Jehová dijo que él es el único y solo, y que no hay otro Dios y nadie semejante a él. ¿Dónde se encuentra esto? Isaías capítulo 45, leemos en el verso 5. Ojo, porque estamos observando dónde fue que el Cristo recibió toda esa plenitud. ¿Y qué es lo que dicen las escrituras y también los profetas? 45 de Isaías dice que Jehová es único y solo, y que no hay otro Dios y no hay nada semejante, nadie semejante a él. Isaías 45, verso 5. Yo soy Jehová
y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Dice el verso 6 que este asunto de que yo soy Jehová y ninguno más hay, se aclara y dice la escritura que Dios quiere que se sepa. Verso 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Esto es lo que el Señor quiere que se sepa tajantemente desde el nacimiento del sol, haciendo la circunferencia hasta donde se pone. Todo eso, todo eso tiene que ser lleno de este conocimiento. Nótese que el Señor quiere que se sepa esto. ¿Qué quiere Dios que se sepa? Que no hay más que Él. Yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Y qué más quiere Dios que se sepa? Que Él es Jehová y ninguno más hay. Y no hay Dios fuera de Él. Correcto, que Él es solo, es único y es absoluto. Este conocimiento ha de llenar toda la tierra. Podemos hacer un paréntesis aquí y decir, Dios quiere que se predique que Él es único, solo y absoluto. O sea, Dios no quiere que se ande divulgando y diciendo que Él es tres personas. No, ese no es el interés que Dios tiene de que se sepan estas cosas. Él quiere que se sepa que Él es único, solo y absoluto y que no hay nada semejante y que no hay más. El conocimiento de un solo Dios ha de llenar toda la tierra. Verso 18 de Isaías 45 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Dice aquí, yo soy Jehová y no hay otro. Esto debe ser contundente y debe ser claro para todo el pueblo creyente. Verso 21, seguimos leyendo. Proclamad y hacerlos acercar, sienten todos en consulta. Quien hizo oír esto desde el principio, lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí, ningún otro fuera de mí. Y el mismo Jehová dijo que él mismo vendría a salvarnos. Isaías 35 nos dice, Isaías capítulo 35, versículo, miremos acá, Isaías 35, verso 1. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, y florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En el capítulo 33 de Isaías, versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿Correcto? Pero Jehová dijo que él mismo vendría a salvarnos, tomando forma de hombre en el vientre de una virgen, y que sería conocido como Emanuel o Jehová con los hombres. Isaías 7:14 e Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 7:14? Dice, porque el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. En Isaías 9:6 nos dice que ese niño que se llamaría Emanuel tendría los siguientes títulos o características que solamente le pertenecen al único Dios.
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero hay algo más que él nos dice y añade que esto es verdadero, que que él y el siervo son el mismo. Es decir, Jehová es el mismo siervo. Leamos Isaías capítulo 43, 10. Isaías capítulo 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vaya tomando nota, vaya apuntando ahí en su libreta, observe muy bien estas cosas, que lo que es la función del siervo es para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién dice esto? Dice Jehová, y Jehová habla de su siervo. Y dice Jehová que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios siempre va delante de todas las cosas. ¿Se da cuenta? Dios sabía que alguien iba a aparecer por ahí diciendo, es que ese es el segundo, después de Dios sigue él. No. En este verso de Isaías 43, 10, el Señor Jehová nos dice que Él es el mismo siervo y es para que lo creamos y dice, yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pero si todavía no creemos, miremos lo que dice en Isaías 44, 6, donde nos dice que Jehová mismo, que Él es el Redentor, Jesús el siervo. Leamos Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y si aún así no creemos, miremos quién dice Jehová que es el siervo. Isaías 45, 13. Isaías 45, versículo 13 y hasta el 15. Oiga lo que dice. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabios, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Si usted observó bien estos pasajes, va a hacer una serie de subrayar o de resaltar ciertas palabras. ¿Qué palabra va a subrayar? En el verso 14, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios, y no hay otro fuera de Dios. Note ahí, ciertamente en ti está Dios. Y recuerde lo que dice el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo. Y recuerde que Cristo es el siervo. Es la condición en la cual Dios quiso manifestarse al mundo. Ciertamente en ti está Dios.
Y luego le dice el verso 15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Mire la palabra que utiliza aquí, tú eres Dios que te encubres, haciendo referencia exactamente de esa condición, estando en la condición de hombre. ¿Se acuerdan? Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, ahí en esa condición es que encontramos al Dios nuestro que se encubre y es el Dios de Israel que salva. Esto es lo hermoso de las escrituras. Claro que sí, estoy de acuerdo con usted, mi hermano. Esto es lo hermoso de las escrituras, que todo en ella tiene explicación. Jehová dice que al siervo le dirán, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y el Dios de Israel es Jehová. Y él mismo prometió venir a salvarnos y se encubrió en un cuerpo de carne. Pero no dejó de ser el único y verdadero Dios, estando en la condición de hombre. ¿En la forma de qué? De siervo. ¿Dónde? Vamos a mirar dónde encontramos este paralelo. Exactamente en el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículo desde el 5. Mire. Recuerde que estamos observando en qué momento la plenitud de Dios estaba en Cristo. Dice, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, recuerde, Cristo es la condición humana. Jesús apunta a la parte divina. Cristo Jesús, la esencia de Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7, aquí viene el asunto, subraya esta cosa, subraya aquí estos términos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de quién, del siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante, oiga, la forma de siervo era semejante a los hombres. ¿Se da cuenta? El siervo era semejante a los hombres. Y dice, y estando en la condición de hombre, es que el Señor se humilla a sí mismo, no a otro. Esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Se humilla a sí mismo. Dice, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Entonces ahí tenemos la función del siervo y las cosas que iba a enfrentar. Pero continuemos aquí en la guía de estudio, no nos salgamos de ella. Se encubrió en un cuerpo de carne, pero no dejó de ser el único y verdadero Dios. ¿Por qué no dejó de ser el verdadero Dios? Porque dice, y no hay otro, dice, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios. Esto le dirían al siervo. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. ¿Y qué más le dirían al siervo? Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. Y dice que ciertamente en ti está Dios. ¿Se da cuenta? En ti está Dios. Esto se lo dirían al siervo. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis en las escrituras, dice que en él, en el siervo, el Cristo, habita corporalmente toda la plenitud, ¿no? Y no tiene ninguna duda en expresarlo, porque él sabe que las escrituras lo dicen. Porque dice, en él habita corporalmente, en quien el siervo del Cristo, la condición de hombre, habita corporalmente todo lo que es Dios. Y le dirían, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. ¿Qué
Maravillosa palabra, ¿cierto? Ahora al siervo le dirán, ciertamente en ti está Dios. O sea, dentro de ti está Dios, Jehová. Y es en cumplimiento de esto que Jesús dijo que el Padre estaba en él y él en el Padre, que no era él solo, sino yo y el Padre que me envió, que el Padre estaba en él. San Juan capítulo 8, versículo 16. Vamos para allá rápidamente, pero usted puede observarlo ahí en la pantalla. San Juan capítulo 8, versículo 16. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. El Padre, sino el que me envió, el Padre. Dice el 29, porque el que me envió conmigo está. No dice el que me envió me está esperando ahí, me está vigilando. No, dice el que me envió conmigo está. Haciendo exactamente énfasis de que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ciertamente en ti está Dios, le dirían al siervo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Recuerde que aquí Jesús está hablando en su condición, estando en la condición de hombre. Y en esa condición de hombre, Dios se humilló a sí mismo, no a otro. Seguimos, Juan capítulo 14, verso 10. ¿Qué nos dice? Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ojo con eso. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mire, observe bien, usted que cree en tres personas. Todas estas expresiones que hemos observado aquí, no hay una alusión, ni un señalamiento, ni se habla del Espíritu Santo, la tercera persona que ustedes dicen que es la que participa en una mentada Trinidad. Jesús no expresa ni habla nada de esta tercera persona. ¿De acuerdo? Ok, ¿por qué? Porque es en Cristo que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, como no existe una mentada tercera persona llamada Dios Espíritu Santo, no existe, solamente existe el Padre y el Padre se está mostrando al mundo a través del siervo para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy Él. Y ciertamente en ti está Dios y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque no existe una tercera persona, no existe. Existe el único Dios que se está manifestando, se está mostrando al mundo en la condición de ser humano. Pero no quiero salirme de la guía. Miremos aquí. Y es basado en esto que Jesús es uno con el Padre. Y al decir uno no significa varias personas, sino que Jesús es el mismo Jehová manifestado en carne. Y es por esto que Isaías dice del siervo estas cosas. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, Jehová que salva. Y resueltamente por esto es que Jesús dice que el que lo ve a él, ve al Padre. Que el que lo ve a él, ve al Padre. Que el que lo ve a él, ve al que lo envió. Que el Padre está dentro de él. Y Pablo dice que Dios estaba en Cristo, lo reitero aquí. En San Juan 12:44 dice la Escritura, 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en él el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Cualquier persona puede tomar aquí el 44 y dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Dice, va a decir, sí, aquí esta vez se da cuenta, él fue enviado. Pero Jesús llega y dice acá, y el que me ve, ve al que me envió. O sea que el que envió está ahí mismo, mostrándose directamente. ¿Correcto? El que envió está
presente a través de lo que ha enviado. ¿Correcto? Segunda carta de los Corintios 5:19, que ya hubo un texto que cité, pero se lo voy a dar nuevamente, dice, porque Dios estaba en Cristo. ¿Para qué? Para que se cumpliera exactamente eso. Ciertamente en ti está Dios. Y se cumple cuando vemos que el apóstol Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Nótese que dice que corporalmente, o sea que en un cuerpo habita toda la plenitud de Dios. Sigamos. Por lo tanto, no hay pluralidad. Lo que hay es un cumplimiento de las promesas, de las profecías de las Escrituras. Dada por los profetas. Un consejo para los dualistas y trinitarios. Amigos trinitarios y dualistas, dejen de argumentar fábulas humanas y crean en las Escrituras y serán salvos. Reciban ese consejo, por favor, subráyelo allí, póngalo en negrita, póngalo con rojo, pero es un consejo muy bien acertado por parte de nuestro hermano Alexander Escobar Celato, que les da a todos los trinitarios. Él les dice a sus amigos, perfecto, seamos amigos, vamos a ser amigos de ellos, porque aquí no hay enemigos. Podemos ser amigos, pero en esta parte de la doctrina, ahí no podemos negociar nada. Usted puede ser amigo humanamente, pero ya en el tema doctrinal, si no tenemos esa misma armonía, no vamos a compaginar. No puedo darle la 10, la derecha, de acuerdo. No podemos estar de acuerdo en esa parte. No puedo ponerme de acuerdo con alguien que no está haciendo la voluntad ni está creyendo en la palabra de nuestro Padre. Entonces, seguimos acá. En Cristo está toda la plenitud de la deidad. Jesús es Jehová manifestado en carne. Jesús es Jehová en la condición de hombre, en la condición de una persona, porque un hombre es una persona. ¿Qué podemos decirle? No es que alguien dice, no, es que no podemos decir que, no, ¿cuál no podemos decir? La manifestación en carne nos habla del ser humano, nos habla de la persona. Entonces, ¿por qué vamos a limitarnos a no decir que nuestro Dios se manifestó como una persona? Por eso es que muchas veces, por apegarnos a términos como estos, decir, no es que carne, 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 y no le damos la comprensión de que carne en la Biblia quiere decir persona, ser humano o hombre. No quererlo usar, damos pie para que obviamente los grupos opositores hagan mofa y sarcasmo poniendo un lonchi, poniendo un pedazo de carne y diciendo que ese es el Dios unicitario, porque simple y sencillamente no queremos aceptar, inclusive en el pueblo creyente, no queremos hacer la palabra o hacer uso de la palabra persona o hombre. El apóstol Pablo sabía de que al decir que Dios había sido manifestado en carne, estaba haciendo alusión de que Dios se manifestó como un ser humano, como una persona. La manifestación en carne es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. ¿Correcto? Jesús es Jehová manifestado como un hombre, como persona. Es la condición de ser humano, es la condición de persona. Y estando en esa condición como una persona es que Él cumple sus promesas. Es que Él se hace visible. El Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Es por esto que Él dijo, yo soy el primero, Jehová, y el postero, Jesús. Correcto, ahí tenemos la explicación. Trataré de mantenerme en esta línea, ¿correcto? Entonces, este es el punto en el cual el Señor nos muestra que en Cristo está toda la plenitud de la deidad. Y todas estas cosas debían de cumplirse. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había observado las escrituras de los profetas, ¿correcto? De la ley que hablaban de estas cosas.
que hablaban exactamente de cómo nuestro Dios, Jehová, iba a manifestarse al mundo. Si nosotros miramos este texto de Primera de Pedro, vamos a mirar un poco por acá. Ok. Primera carta de Pedro, capítulo 1, dice la escritura. Nótese que los profetas del antaño quisieron adelantarse a conocer estas cosas. Miremos un instante aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Voy a compartir un poco acá. Note lo que dice la palabra de Dios. Ya hemos hablado de que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice que una porción de Dios. Dice toda, totalmente, toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo. Y la palabra nos dice en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, a usted y a mí, a todos nosotros en este tiempo, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. O sea que estos hombres serios y estudiosos de la palabra de Dios, en su tiempo estos hombres se iban a aquellas escrituras, tomaban sus instrumentos para anotar y para registrar las cosas que llegaban a su mente y su corazón, lo que Dios les traía. Inquirieron y diligentemente investigaron, indagaron acerca de qué cosa, de la gracia destinada a vosotros. Ellos estaban interesados en saber cómo y cuándo estas cosas se iban a cumplir y en quién se iban a cumplir. Y tomaban notas con una sed y con un deseo grande de conocer e ir más allá. ¿Cuál era el trasfondo? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea que ellos se preocuparon o sea, querían saber de esta salvación. ¿Por qué? Porque ellos también querían involucrarse en ella, querían alcanzarla. Verso 11, escudriñando, oiga las cosas que ellos escudriñaban. Dice, ¿qué persona? No dice en qué personas. Decían qué persona. Por eso el término persona es bien utilizado cuando vemos la condición que Dios tomó para que manifestarse al mundo. Cuando el apóstol Pablo dice en capítulo 2 de Filipenses, verso 8, dice que estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y los profetas del antaño, dice que ellos investigaron y las cosas que investigaron ellos fue esta, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. El apóstol Pablo, en su análisis y la sabiduría que Dios le está dando, él resume lo que es el plan de redención de la humanidad. En unas cuantas líneas, él nos dice que, digámoslo así, literalmente, los profetas tales como los de la ley, los profetas tales como Isaías, Jeremías, Malaquías, podemos numerarlos a ellos porque el Espíritu de Cristo los guiaba a entender de que era en una persona y en un tiempo determinado que esto se iba a cumplir, que Dios, o sea, el único Jehová que había prometido que él mismo iba a estar presente, ellos creían, pero ¿qué pasó? Que ellos tomaban nota y decían, bueno, él nos ha dicho, Jehová nos ha dicho que él va a estar presente, él mismo viene a salvarnos. Ok, vamos a ver aquí cómo es el asunto. Dice, digamos que ellos dijeron así, vamos. ¿Qué persona? ¿Qué persona? Ya él dijo que él iba a estar con nosotros. Dice que el siervo, para que le conozcamos y entendamos que él mismo es. ¿Qué persona?
qué persona, en qué tiempo va a pasar esto, en qué tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice que venido el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo decía que iba a haber un tiempo y también decía que iba a ser en una persona. Y esta persona sería llamado el siervo de Jehová. Por eso en el siervo de Jehová, Dios le iban a decir, ciertamente en ti está Dios, Dios que te encubre. Pero ellos trataron de entender estas cosas. ¿Y cuál fue el resultado de su investigación? ¿Cuál fue el resultado de su investigación? Lo tenemos aquí. Dice la Escritura, verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Qué cosa? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que en pocas palabras, Dios les dijo a ellos, no es para ustedes. Ustedes llegan hasta aquí, esta investigación que están haciendo, hasta aquí llega, no es para ustedes. Esto tiene un cumplimiento, un tiempo y es en alguien que todavía no está programado que se muestre. ¿Qué era eso que se iba a mostrar? La condición de hombre, el Cristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces entra en acción y dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban ¿qué? Bajo la ley. Ahí es que aparece Cristo en escena. Pero los profetas del antaño que profetizaron de estas cosas, ¿cuáles cosas? Que el mismo Jehová vendría a salvarnos, que se iba a encubrir en una condición humana, que iba a ser en una persona, no en varias personas, en una persona. Dios iba a manifestar en carne y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, no con otro, reconciliando consigo al mundo. Los profetas del antaño quisieron conocer en qué persona Dios iba a manifestar, en quién iba a estar él en esa condición humana, quién iba a ser, en qué, inclusive en qué tiempo, o sea, que querían trasladarse y conocer, el visitar Belén, la promesa que decía Belén, Éfrata, tú entre las pequeñas, pueblo que habitaba en tinieblas, le resplandeció la luz. Ellos conocían estas cosas por la escritura y querían de una vez saber para ese tiempo, pero el Señor les dijo, no, no es para ustedes. A esto se reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, hermanos, sino para nosotros, ellos administraban. Qué poderosa palabra. O sea que podemos decir que lo que profetizaba David acerca del Cristo en el Salmo 22, lo que él logró en su inspiración profetizar y visualizar, Dios le dijo, hasta ahí llega usted, eso no es para usted, eso es para otros que yo tengo ahí preparado. Lo que manejó Salomón, la sabiduría que tuvo Elías, la sabiduría que tuvo Moisés, la sabiduría que tuvo, qué sé yo, Eliseo, los profetas del antaño, los reyes, todos ellos como Jefté, como cuáles, bueno, todos ellos, todo lo que ellos profetizaron y su ministerio proyectaba y apuntaba hacia quién, a que un día el nuestro único Dios, Jehová, estaría como una persona proyectado al mundo, manifestado en carne, pero Dios no se les reveló en su totalidad estas cosas. Ellos solamente administraban, eran breves administradores. Pero miren lo que dice la palabra en Lucas, capítulo 10, versículo 24. Mire, cuando ya la palabra, la profecía y las promesas de Dios habían sido ya, habían entrado en acción. Mire lo que dice Lucas, capítulo 10, verso 24. Miremos un instante. Sí, miremos un instante aquí en Lucas 10, 24. Nótese
¿Qué cosas? Verso 24. Los discípulos regresan contentos. Miremos el verso 17, miremos. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dice y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Vamos para allá, el 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino es el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, lo quiera revelar. Oye, escúcheme bien. A quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué? Porque es el Hijo que revela al Padre. Recuerde lo que dijo Jehová, que es el siervo, mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Y fuera de mí no hay otro Dios, porque es el Hijo que revela al Padre. Es la condición humana que muestra lo espiritual. Es a través de la condición humana que lo espiritual, que es Dios, se deja ver. Porque si Dios se muestra como en su esencia, en su espíritu, nadie le podía ver. Pero es en la condición humana. Y dice Jesús, nadie conoce y a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose los discípulos, le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Ojo con eso, atento, porque recuerde que los profetas del antaño quisieron ver estas cosas y querían ver en qué persona y en qué tiempo estas cosas sucederían. Pero el Señor les dijo, no, no es para ustedes administran, es para nosotros. Y aquí a los discípulos el Señor les está diciendo, dice aquí que bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y el 24 es medular. El 24 es una sabiduría aplastante para todos nosotros. O sea, con su sabiduría el Señor nos toma y nos entrega algo poderoso. Dice el 24, porque os digo que muchos profetas, oiga, muchos profetas, incluyendo reyes, desearon ver, gloria al Señor, lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Se da cuenta? Esto es grandioso, esto es espectacular. Por eso es que esta sabiduría para los grupos, los sectores que tienen una creencia de 3 personas, les es imposible entender esta sabiduría, esta verdad de Dios, que Dios estando en la condición humana, en la condición de hombre, ellos luchan con esta situación, no logran entenderlo. ¿Por qué? Porque obviamente al tener 3 personas en Dios, va a ser duro que ellos entiendan este asunto. Esto solamente se entiende sabiendo de que el único Dios, Jehová, el Padre, él mismo prometió venir al mundo a salvarnos y lo hizo tomando forma humana. En esta forma humana habita corporalmente, no hay ninguna duda. No hay ninguna línea en la cual usted pueda pararse y dudar de estas cosas. El único Dios prometió venir a este mundo en una condición humana como siervo para que le conociéramos, para que le entendiéramos y supiéramos que Él mismo es. ¿Quién? Jehová el Padre con nosotros. Y muchos reyes y profetas desearon ver estas cosas que los discípulos de aquel entonces vieron y no lo vieron. Oír y no lo oyeron. ¿Se acuerdan? Que ellos investigaron y Dios les dijo, no, no es para ustedes solamente están administrando, pero todavía no es el momento.
Todavía el Cristo no había entrado en escena. Venido el cumplimiento del tiempo, entonces cuando aparece en escena Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y en esa condición habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alguien pregunta, ¿Cristo en la carne, aquí en la tierra, era Dios? Claro que él era Dios manifestado en carne, era la condición de hombre que mostraba a nuestro Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y muchos reyes y muchos profetas desearon ver, oír, y no lo vieron, porque no era su tiempo. Ellos tenían un ministerio, una dispensación, de la cual todavía no era la dispensación del cumplimiento de esas cosas. Ellos investigaban qué persona y en qué tiempo les decía el Espíritu de Cristo que proyectaba, que les daba destellos, que le ponía figuras, cuadros, y apuntaban hacia el cumplimiento de esas cosas, pero no les recordaba todo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos no les decía todas las cosas. Esto tenía un momento determinado en la historia, y dice que cuando los discípulos se regocijaron y venían contentos, decían: Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. El Señor se regocijó y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra. En la condición humana, Jesús está orando así: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños, a los niños. A eso fue que la reveló. Sí, Padre, porque así te agradó, porque así te agradó. Y el Señor Jesús está diciendo que eso que agradó al Padre es la manifestación, es la condición que Dios tomó como ser humano. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre, sí, y Jesús dice: sí, porque así te agradó. Así te agradó, por cuanto agradó al Padre, que en él, en Cristo, habitase toda la plenitud. Poderoso. Puede ser que Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque así le agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Qué tremendo. Y eso no se lo reveló Dios a los reyes y profetas. Ellos quisieron ver, ellos se esforzaron. Moisés dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo: no. Pero acá, en segunda carta a los Corintios 4:6, encontramos que la gloria que Moisés no pudo ver, aquí nosotros sí podemos visualizarla. ¿En quién? En Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, ojo, de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Si quieres ver a Dios, tienes que verle en Jesús. Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. Jesucristo es la condición que Dios tomó para estar aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque dice que estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y muerte de cruz, de la cruz. ¿Correcto? Creo que aquí estamos claros con el Señor. Vamos a parar nuestro estudio por este día. Hoy hemos analizado y quedamos contentos, quedamos llenos para iniciar la semana con esta gran verdad reposando en nuestro corazón. ¿Sí? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y recuerde que la palabra deidad, usted lo busca en el diccionario allí, usted busca un diccionario bíblico o cualquier diccionario, dice esencia divina o ser divino. El diccionario conciso Holman expresa, dice:
ser divino u esencia divina. Eso quiere decir deidad. Y recuerde que Dios es un ser divino, es una esencia divina, que tomó la condición de hombre y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estando en la condición de siervo, se mostró para que pudiésemos comprenderle, entenderle y saber que Él mismo es. Que el Señor Jesús le guarde y le bendiga y será hasta un nuevo estudio de este material, de esta guía de estudio elaborada por nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato, una guía de estudio que usted no se puede quedar sin ella. Vaya y marque rápido ese teléfono, el más 5, al más 57 318 436 0745. Corra, marque ese número y diga, hermano, por favor, mándeme ese material ya, porque quedé tan motivado con este estudio que yo debo continuar, yo debo avanzar. No se quede sin esta guía. Usted, trinitario, diteísta, mormón, testigo de Jehová, séptimo día, todos los sectores que están creyendo en tres divinas personas, deje ese asunto a un lado y venga, estudie esta guía para que usted crezca y conozca la verdad. Adelántesele a los profetas del antaño que ellos quisieron conocer estas cosas y no se les permitió. Pero usted tiene la oportunidad de estudiar con esta guía, valga la redundancia, esta guía de estudio. Usted puede cotejarlo con la palabra de Dios y se dará cuenta que estas cosas son ciertas. Dios fue manifestado en una condición humana. Hasta la próxima. Con ustedes, este es su servidor, Pastor Bendulfo Ballesteros. Así iniciamos la semana, la mejor forma, la mejor manera de empezar la semana, comiendo y disfrutando la palabra de Dios. Hasta una nueva transmisión aquí en Defensores del Nombre Internacional. Jesús les guarde y que el Señor Jesús les bendiga poderosamente.